Estamos de vuelta en iNoticias y hacemos un alto para conversar con el entrevistado de hoy. Obedece a un caso de irregularidades vividas en el municipio de San Juan de la Costa en la época en que el exalcalde Javier Oyarzo Ruiz estaba al mando de ese municipio y donde el tema de casas fantasmas salió a la luz pública. Habían recursos por más de 92 millones de pesos que no se sabía su destino, desaparecidos, y el cual se inició acciones legales, y el abogado querellante hoy, Luis Orlando Reyes Castro, está con nosotros para contarnos más, porque ya hay resolución definitiva de parte del Tribunal de Justicia. ¿Cómo está, Luis Orlando? Un gusto saludarlo. También el gusto mío, Luis Américo. Bueno, cuéntenos exactamente este caso, cómo está caratulado y cómo se inicia, ¿a qué obedece? Bueno, en realidad, para que la gente entienda, este es un caso que se inicia el año 2009, en donde se genera una política de apoyo a la construcción de viviendas sociales, vivienda para gente de escasos recursos, en donde el Estado hace un aporte de una cierta cantidad de dinero, alrededor de 2 unidades de fomento por cada casa construida. En ese escenario, año 2009, en la Municipalidad de San Juan de la Costa se piensa que existe una gran cantidad de viviendas sociales. Se habla de alrededor de 2.200 viviendas sociales. Y esto es importante, puesto que para que una vivienda tenga la característica de vivienda social, debe ser recepcionada, ¿cierto?, por el director de obra. El director de obras le da la calidad de vivienda social, recepcionada. Pues bien, el año 2009, entonces, se genera un documento que acredita que en San Juan de la Costa hay 2.200 viviendas sociales. Y en virtud de ese documento, las autoridades de la época solicitan a la autoridad de gobierno que les haga llegar recursos por aproximadamente 92 millones de pesos. Se señaló que el certificado, cierto, que se emite es falso, y allí se comienza entonces la génesis del delito que ha sido hoy día condenado por los tribunales de justicia. Esto se origina desde el municipio, el alcalde es como el autor intelectual. Claro, en este caso quienes fueron imputados por estos delitos, debo aclarar que son 2 delitos los que se le imputaron tanto al exalcalde Javier Oyarzo como al director de obras de aquel entonces, don Lupercio Pavé Ferrada. Ambos fueron formalizados por el delito de utilización y fabricación de instrumento público falso, y además por la obtención fraudulenta de prestaciones fiscales improcedentes en perjuicio del fisco. Esos fueron los 2 delitos, ¿cierto?, que se le imputaron a ambas personas. Abogado, ¿dónde van a parar estos recursos? Bueno, los recursos ya señalados, de acuerdo al mérito del proceso de investigación que llevó, evidentemente, que fue generada por el Ministerio Público. Aquí hay que destacar la labor del fiscal Matías Montero, quien es el persecutor en este caso, junto con los querellantes. La investigación señala que se percibieron los dineros, estos dineros, ¿cierto?, y se reinvirtieron en la municipalidad. Hay antecedentes que señalan que fueron en el fondo utilizados para comprar un bus y otros bienes de la municipalidad. Es por eso, Luis Américo, que hay que precisar que aquí no estamos ante un delito de apropiación indebida. Lo que se les imputó a ambas personas, y por lo cual fueron condenados, es por la falsificación del documento en donde señalaron que habían 2.200 viviendas sociales, no existiendo 2.200 viviendas sociales, y por la obtención fraudulenta, para que la gente lo entienda, inventaron una figura, ¿cierto?, para conseguir dineros del fisco. La razón de ser de esa petición era falsa. ¿Pero era justamente este objetivo, comprar buses, o había otro objetivo? En el mérito del proceso, Luis Américo, nosotros no logramos identificar, y eso hay que ser bien enfático, no logramos identificar apropiación indebida, sino que simplemente la obtención fraudulenta de recursos fiscales en perjuicio del erario nacional. ¿No era época de campaña, de reelección?
Hay matices, evidentemente estábamos en época de campaña en aquel entonces y evidentemente que un apoyo de 92 millones de pesos quizás, aunque no haya sido apropiada por personas, ¿cierto? Evidentemente que fue un apoyo para poder generar eventualmente una campaña para el alcalde de esa época. Ya. Y ustedes eran partícipes de un juicio oral, juicio abreviado. A ver, lo que ocurre es que una vez que se formaliza a ambas personas, ¿cierto? Se desarrolla este procedimiento y en la etapa que estábamos ahora era en la etapa de audiencia de preparación de juicio oral, ¿cierto? Existe la posibilidad, nuestro Código Procesal así lo señala, que se le puede ofrecer a los imputados la posibilidad de ir a un juicio abreviado. ¿Qué significa eso? Que en una audiencia el fiscal, junto con los querellantes, propone una pena y accesorias, obviamente, legales. Esto en presencia del juez de garantía. Si el imputado o los imputados aceptan los hechos contenidos en la acusación del fiscal y los antecedentes en que se funda, podemos ir a un procedimiento abreviado y significa que el imputado renuncia a un juicio oral. Libre e informadamente, cosa que el juez se preocupa de recalcarlo bastante. ¿Eso significa disminuir la pena? Significa, evidentemente, que tanto el fiscal como los querellantes proponen una pena que debe ser inferior a 5 años. Ya. Si la pena es inferior a 5 años, se puede, ¿cierto?, pedir este juicio abreviado. En este caso, la pena solicitada era inferior a 5 años. El Ministerio Público pedía 541 días de presidio menor en su grado medio y nosotros pedíamos los querellantes 3 años. En definitiva, ¿cierto?, el señor Oyarzo y el señor Pavés aceptan ir a juicio abreviado, aceptan además, ¿cierto?, las condiciones y los requisitos para que proceda el juicio abreviado y en ese sentido ellos en esa audiencia son condenados a la pena que solicitó en este caso el fiscal y los querellantes. ¿Cuál es la condena exacta? La condena es 541 días, ¿cierto?, de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales. En este caso, por ejemplo, es que ellos están inhabilitados para ejercer cargos públicos, ya, mientras dure la condena. ¿Y esos 541 días de pena remitida, qué significan? Significa que en este caso, cuando a una persona es condenada a una pena, ¿cierto?, pena corporal, concurren atenuantes en algunos casos. En el caso del señor Oyarzo y del señor Pavés concurrían 2 atenuantes, la 11 número 6 del Código Penal, ¿cierto?, irreprochable conducta anterior. Es decir, ellos nunca antes habían sido condenados a una pena. Y además, el tribunal estimó que concurría una segunda atenuante, la atenuante del 11 número 9 también del Código Penal, en donde se estimó que ellos habían colaborado sustancialmente para esclarecer los hechos, motivo del juicio. Al aceptar los hechos, obviamente, de la acusación del fiscal, ¿cierto?, se evita ir a un juicio oral, por lo tanto se estima como un atenuante, la pena baja en un grado y queda, ¿cierto?, en la que ya señalé. ¿No hubo más involucrados, más imputados? No, se logró y se imputó, mejor dicho, solamente a el exalcalde, como dije, y al exdirector de obras, que fue el que materialmente firmó el documento falso. Ya. Y lo utilizó posteriormente el alcalde. Aparte de eso, digamos, usted habla de no ejercer cargos públicos, no puede ser candidato nuevamente por un periodo, no de por vida. No, digamos, la pena se extiende a 541 días. Durante esos 541 días, él está impedido, ¿cierto?, o inhabilitado de ejercer algún cargo público. En el caso del funcionario, ¿él había sido despedido anteriormente? En el caso sí, efectivamente, tal como usted señala, en el caso del funcionario, don Lupercio Pavés, él ya había sido destituido el año pasado a través de un sumario administrativo que se desarrolló en la Municipalidad de San Juan de la Costa, en donde él fue desvinculado de su cargo. ¿Se va a apelar a la sentencia? No, la verdad es que la municipalidad, en este caso yo hablo como querellante, ¿cierto?, del municipio de San Juan de la Costa, entiende que la pena aplicada está completamente ajustada a derecho. Es una pena que, de acuerdo al mérito de los antecedentes que hubo en la audiencia, a nosotros nos parece justa, y así es que en ese sentido la municipalidad no va a apelar a ese juicio. ¿Se embargan bienes de ambos imputados? Así es una pregunta muy interesante. Efectivamente, durante el procedimiento, el Consejo de Defensa del Estado
que defiende los intereses también del fisco, por así decirlo, solicitó cautelares reales. Las cautelares reales son en el fondo medidas que tienden a asegurar el resultado del juicio, es decir, si el juicio se gana o si hay una condena, poder recuperar el dinero que perdió el Estado. Estas cautelares reales afectaron al señor Oyarzo como al señor Pavés. En el caso del señor Oyarzo tengo entendido que hay muchos bienes que están en el fondo precautoriados, por así decirlo, embargados quizás, para que la gente los entienda mejor. Y luego de esta condena, el Consejo de Defensa del Estado lo que hace es iniciar acciones civiles. Y como estos bienes, al estar embargados, por así decirlo, no pueden ser enajenados, no pueden ser sacados del patrimonio del señor Oyarzo o del señor Pavés. Por lo tanto, estos bienes van a continuar embargados y eventualmente podrían ser rematados si es que en los juicios civiles se llega a esa instancia. O sea, ambos van a enfrentar seguramente juicios civiles. Acciones civiles, indudablemente, puesto que evidentemente para eso está el Consejo de Defensa del Estado, para defender los intereses, ¿cierto?, de todos los chilenos. Abogado, ¿qué significa para usted, para el municipio de San Juan de la Costa? Seguramente ha hecho saber o hará saber sus reacciones próximamente, pero usted en lo personal, como profesional, haber obtenido, me imagino, buenos resultados con este juicio. Luis Américo, lo que el alcalde Bernardo Candia ha intentado durante su mandato es tratar de ajustar todas las acciones que desarrolla o que despliega el municipio dentro de la norma legal establecida. En el fondo, no dar señales de eventuales irregularidades administrativas, de eventuales ilícitos. Y por el contrario, donde se ha detectado que hay alguna irregularidad o hay algún ilícito, se ha perseguido donde corresponde, es decir, en los tribunales de justicia, las responsabilidades de aquellos que aparecen involucrados. Y es por eso que evidentemente la municipalidad está tranquila, puesto que considera que cumplió con su labor al haber desarrollado una persecución penal en conjunto con el Ministerio Público y haber obtenido una condena. Queremos agradecer su presencia. Muchas gracias, Luis Américo. El abogado Luis Orlando Reyes Castro, en conversación con Inoticias de este caso bastante bullado sobre las irregularidades cometidas en el periodo del exalcalde de la comuna de San Juan de la Costa, Javier Oyarzo Ruiz, y su jefe de obras municipales, Lupercio Pavés, ambos condenados a 541 días de presidio remitido y a su vez también a las costas que obviamente ha señalado el abogado. Vamos a una pausa y seguimos revisando más informaciones en Inoticias, ya estamos de vuelta.